Listo. ¿Ya? Sí, creo que. ¿Aló? ¿Me escucha, me oye? Doctor, muy buenos días, sí, Hola, señor. buenos días. Sí. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué han hecho? ¿Listo? Sí, gracias, todo bien. Buenos días, profesor. Muy bien, ¿cómo amanecimos hoy? Muy bien. Nerviosos. Nerviosos. Vivimos en sus manos. Que quede constancia que son las 8 en punto. Vivimos en sus manos. Y en mis manos, ¿por qué? ¿Yo qué les voy a hacer? Hoy está programado examen o algo así. Recuerden. Aló, aló, hello. Sí, doctor, lo estamos escuchando. ¿Por qué están nerviosos hoy? Por la evaluación, por el examen. ¿Vamos a hacer evaluación hoy? ¿Seguro? No, hoy no tenemos examen. Porque es que yo no tengo aquí señalado hoy fecha de examen. Entonces me llamaba mucho la atención. Ya ustedes tienen formados sus grupos, ¿cierto? Ya se organizaron. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuántos grupos salieron? Danita, 8, 7, 8. 7, 8 de a 3 cada uno, de a 4 cada uno. Doctor, es que aún no se han conectado todos. De a 5 personas cada grupo. 7 por 5, 35, 8 por 5, 40. Entre 35 y 40 puede ser. Ah, Bueno. Pues el tema ya está definido. Compraventa hipoteca, ¿cierto? Los oigo, están todos mudos hoy. claro, Sí, señor, estamos sobre ese tema. asustados. Sí, señor. Compraventa hipoteca. Bueno. Se me ocurre hacer un repaso de la hipoteca. Mejor de la compraventa. Por favor. Mejor de la compraventa. Bueno, ok. Ustedes mandan, ustedes ordenan. Sí, la compraventa pues es un contrato supremamente importante. Todos los días estamos haciendo compras y ventas. Bueno, entonces, a ver la promesa no la vamos a ver, ¿no? Compraventa. Sí. Bueno. Como sabemos, la compraventa es un contrato, si se quiere, doblemente solemne. ¿Por qué doblemente solemne? Porque de un lado tiene que haber escritura pública y de otro lado tiene que registrarse la compraventa. Porque es que el título es el contrato y el modo es la tradición. ¿Y dónde se verifica la tradición? La tradición se verifica cuando se hace el registro de la hipoteca en la oficina de registro de instrumentos públicos donde pertenezca el bien.
En la compraventa, pues, entran dos partes muy definidas, que son el vendedor y que son el comprador. El uno, el comprador, está obligado a pagar el precio y de otro lado a recibir la cosa vendida o la cosa comprada. Y el vendedor tiene dos obligaciones. La obligación de entrega o tradición y la obligación del saneamiento por los vicios redivitorios, los vicios ocultos de la cosa. Entonces, el contrato de compra-venta se perfecciona o se reputa perfecta la compra-venta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio. Entonces, queda claro que la venta de bienes raíces, servidumbres y la de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se haga escritura pública. Entonces, esos son los requisitos que encontramos en el artículo 1857 del Código Civil. Entonces, literalmente, el artículo 1857 dice: la venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio. Y la venta de los bienes raíces y servidumbres y una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública. El vendedor está obligado a salir a lo que se llama el saneamiento de la cosa vendida. Y el saneamiento comprende dos partes. El saneamiento por evicción, o sea, saneamiento de los vicios de derecho, o saneamiento por evicción, y los llamados el saneamiento de los vicios redivitorios o vicios ocultos de la cosa. El saneamiento de los vicios redivitorios, de los vicios ocultos, es una institución de origen romano. Este es, digamos, el que más exige la buena fe en las transacciones civiles y comerciales. Los vicios redivitorios se forman sí forman parte de la doctrina del mal cumplimiento de las obligaciones, porque el vendedor hace entrega de la cosa vendida, sí, pero si la cosa entregada presenta vicios,
Entonces estamos en presencia de un cumplimiento defectuoso. Los vicios redivitorios u ocultos de la cosa se clasifican en dos. Los denominados vicios redivitorios corporales, que otros los distinguen como intrínsecos de la cosa, y los otros son los vicios redivitorios extrínsecos o cualidades especiales de la cosa. Los vicios redivitorios entonces se clasifican en dos: vicios redivitorios corporales o intrínsecos de la cosa, vicios redivitorios extrínsecos o cualidades especiales de la cosa. En cuanto a los primeros, los corporales intrínsecos de la cosa, los primeros deben presentar los siguientes requisitos. Primero, o A, deben haber existido al tiempo de la venta. En el momento en que se hizo la venta, esa venta, ya el bien estaba afecto al vicio. No es que después apareció, no. Entonces, primer requisito, deben haber existido al tiempo de la venta. B, deben ser de tal naturaleza que la cosa vendida no sirva para su uso normal. De tal modo, de tal forma que si el comprador los hubiera conocido antes de celebrar el contrato, de pronto no lo hubiera celebrado o lo hubiese de pronto celebrado por un precio inferior. Y entonces, el tercer requisito, deben no haber sido manifestados al comprador por el vendedor y que el vendedor no los haya podido conocer, no los haya podido detectar en razón a su profesión u oficio. Si yo compro un automóvil y yo soy un mecánico y soy experto en motores y me lo paso reparando y arreglando carros, rectificando motores y todo aquello. Si yo voy a comprar un carro, pues yo tengo que saber por mi profesión si el motor de ese carro está bueno o no. Porque lo compro y después no puedo llegar y alegar, es que hay un vicio del motor, un vicio de la cosa, ¿no? Y usted, vendedor, sabía y no me dijo nada. Sí, pero la ley dice que usted ha podido detectarlo porque por su profesión u oficio le quedaba muy fácil saber si ese motor estaba envenenado o no. Entonces, digamos que esos son los tres requisitos del vicio oculto, el vicio redivitorio. A la pregunta, ¿qué acciones generan los vicios redivitorios? Si miramos el artículo 1917 del Código, si lo tienen, mírenlo. Perdón, un segundito. Faltó. ¿Y los extrínsecos qué son? Sí, no, pues eso lo vamos a explicar. Pues, a ver, ¿qué son los vicios corporales, no? Los corporales, los que están metidos dentro de la cosa. ¿Cómo les explicaré yo eso? Eso es una cosa tan sencilla. O sea, los vicios redivitorios deben existir para el momento de hacer
la entrega material de la cosa. Porque es que ahí, en la entrega material de la cosa, en ese momento se transmiten los riesgos de la cosa vendida al comprador. Entonces, partiendo de la venta de cosas individualmente consideradas, el vendedor está obligado allí a procurar una posesión útil al comprador, o sea, entregar la cosa y sin vicios. Entonces, puede darse que el caso de que la cosa no tenga vicios al momento de la venta, pero estos pueden aparecer antes de la entrega y después de la entrega. Entonces, la responsabilidad del vendedor está comprometida porque su obligación es entregar la cosa libre de vicios. En la relación, por ejemplo, con los inmuebles, el vicio debe apreciarse en el momento de la entrega, aún antes de la tradición del dominio, es decir, el momento en que el comprador va a comprar. Si se nota que la cosa vendida no sirve para su uso normal o sirve imperfectamente, entonces el comprador los está viendo. Son cosas corporales, son vicios que tiene la cosa. Y eso constituye en sí un vicio revitorio. Entonces, si la cosa ustedes ven que no es apta para su uso normal, entonces ahí hay un vicio que reduce enormemente la negociación. En cambio, el otro está oculto, no se nota, no se ve. Por ejemplo, que ¿cómo les pusiera? ¿Qué ejemplo les pusiera yo? Los extrínsecos, diría yo, cuando la cosa se compra en atención a la calidad asegurada por el vendedor. Entonces el vendedor debe responder cuando falta esa cualidad asegurada, porque esta es la condición del contrato. Entonces, el aseguramiento de las cualidades por partes del vendedor pueden referir no solo a las corporales, sino a cualquier otra circunstancia capaz de influir sobre la estimación o cualidad de la cosa vendida. Por ejemplo, en la compraventa de bienes raíces, el estado de descuido en que se encuentre el predio, pues el comprador los pudo haber detectado sin mayor esfuerzo. Entonces, esos serían extrínsecos, ¿cierto? Porque son cualidades de la cosa, que el bien raíz tenga cercas, que el predio no se encuentre descuidado. Esas son condiciones externas, ¿no?, que uno los nota
para cuando se está comprando. Bueno. Yo había alcanzado a decir qué acciones generan los vicios redivitorios. Para responder esta pregunta, ¿qué acciones generan los vicios redivitorios? Tenemos que ir al artículo 1917 del Código. Este artículo deja a elección del comprador el ejercicio de dos acciones. Dos acciones. Los vicios redivitorios, déjenme yo busco el código, dan derecho al comprador para exigir o la resolución de la venta o la rebaja del precio según mejor le pareciera. Yo no quiero quedarme con la memoria. Vamos a abrir el artículo 1917. Si alguno lo encontró. Tal cual como lo acabo de decir, doctor. Sí. Ya. Sí, ese artículo da derecho. Pido o la rescisión de la venta o la rebaja del precio. Déjenme yo busco el artículo. Dice así, profe, artículo 19-17, derecho de rescisión o rebaja del precio. Los vicios redivitorios dan derecho al comprador para exigir o la rescisión de la venta o la rebaja del precio según mejor le pareciere. Bien, entonces de ese artículo que nuestra niña lectora nos acaba de leer y que lee muy bien, por cierto, de ese artículo se reducen las acciones que originan los vicios redivitorios. Lo primero, dice, la rescisión para exigir o la rescisión de la venta. Entonces, esto es lo que se llama la acción redivitoria. Acción redivitoria. La acción redivitoria tiene por objeto, como dice el 19-17, resolver la venta con todos sus efectos. Es decir, el comprador debe restituir la cosa con los frutos al vendedor y éste debe devolverle al comprador el precio con la corrección monetaria y los intereses. Entonces, dan derecho para exigir o la resolución de la venta, ¿sí? La resolución de la venta. Doctor, me surge una duda en este momento en referencia a el vendedor debe devolver el precio con intereses. Si la rescisión del contrato se da por problemas no del bien inmueble, sino por acciones del comprador, perdón, sí, del comprador, en este caso, ¿el vendedor debería también devolver el precio con intereses? Bueno, ya no estamos ante la acción que genera el vicio oculto, ¿no? Entonces ya eso es la acción por evicción. El problema es que el código nos dice que la evicción tenga una causa anterior a la venta y que exista un pleito iniciado por un tercero. Más aún, el código dice que haya sentencia. Eso ya ha sido muy aclarado, que exista un pleito. Eso sí, se necesita que un tercero inicie un pleito y atente contra el derecho de dominio que tiene el comprador.
Entonces, ahí hay necesidad entonces de contestar la demanda, pero es que ya me metí a tratar el saneamiento por evicción. Pues en este repaso me gustaría pues ir pues paso por paso, pero bueno. Entonces, si a mí me demandaron, entonces yo en el proceso le digo al juez que quiero denunciarle el pleito a mi vendedor. ¿Para qué? Para que venga y se haga responsable de esa evicción. Para que salga al saneamiento de la evicción. Entonces, creo que es el 1901, hace relación al caso en que el vendedor, una vez notificado por el comprador, comparece al pleito. Y entonces, la demanda se sigue contra el vendedor. Aquí es importante que el comprador no se retire del proceso, porque ese vendedor, yo lo llamo, le denuncio el pleito y él tiene que salir en mi defensa y por consiguiente entonces va a ocupar el sitio de demandado. Y yo, comprador, puedo retirarme para que mi vendedor y demandado me defienda. Pero no es bueno hacerlo porque de pronto puede haber una colusión allí. Entonces, yo, comprador, puedo seguir interviniendo en el proceso para la preservación de mis derechos. Entonces, el vendedor, bueno, ya empecé a explicar esta vaina. El vendedor puede allanarse a la demanda. Entonces, ese vendedor va a sostener el pleito. Y si es vencido, no tiene derecho a exigirle del vendedor el pago de las costas ni el valor de los frutos percibidos durante la defensa. Entonces, ese vendedor puede asumir las siguientes posiciones. El vendedor no comparece. Si no comparece, se hace responsable de la evicción. ¿Por qué? Porque ha dejado de cumplir con una de sus obligaciones. La segunda posibilidad es que el vendedor comparece al pleito y acepta las pretensiones de la demanda del tercero. En ese caso, ese vendedor, el que me vendió a mí, se compromete a pagar el valor de la cosa sin indemnización de perjuicios. O deja en libertad al comprador para que siga el juicio en contra de su voluntad, caso en el cual el comprador se hace responsable de las consecuencias. ¿Qué comprende? Sería la otra pregunta. ¿Qué comprende el saneamiento por evicción? Entonces, el saneamiento por evicción a que es obligado el vendedor comprende, primero, la restitución del precio. Así la cosa al tiempo de la evicción valga menos. Tiene que pagar las costas legales del proceso. Las costas que hubieran, digamos, sido satisfechas por el comprador. Tiene que pagar el valor de los frutos si el comprador fue obligado a restituir los frutos. Entonces, sobre las costas que el comprador hubiere sufrido a consecuencia o por efecto de la demanda, leamos el 1902, a ver qué nos dice.
1902. Dice allanamiento del vendedor. Si el vendedor no opone medio alguno de defensa y se allana al saneamiento, podrá con todo el comprador sostener por sí mismo la defensa y si es vencido no tendrá derecho para exigir del vendedor el reembolso de las costas en que hubiera incurrido defendiéndose, ni el de los frutos percibidos durante dicha defensa y satisfechos al dueño. Entonces, yo llamo a ese vendedor para que me defienda y el 1902 me dice que si el vendedor no pone ninguna defensa y se allana al saneamiento, yo como comprador puedo sostener por mí mismo el proceso. Pero si yo soy vencido, no le puedo exigir al vendedor el reembolso de costas, ni de frutos, ni nada. El vendedor si el precio vale menos del aumento, a ver, digámoslo de otra manera, del aumento del valor de la cosa evita que ésta haya adquirido en poder del comprador, tiene unas limitaciones. Si el menor valor de la cosa proviene de deterioros de que el comprador haya sacado provecho, eso se va a descontar del precio. Y el 1906, ¿me quiere leer el 19 por 606? 1906. Reembolso por mejoras. El vendedor será obligado a reembolsar al comprador el aumento de valor que provenga de las mejoras necesarias o útiles hechas por el comprador, salvo en cuanto el que obtuvo la evicción haya sido condenado a abonarlas. Ok. Hay un problema que se presenta con los remates, que son, ustedes saben, son las ventas forzadas. En las ventas forzadas hechas por un juez, por autoridad de la justicia, el vendedor no es obligado por causa de la evicción, sino a restituir el precio que haya producido la venta. Entonces, la estipulación que exime al vendedor de la obligación de sanear la venta no lo exime de la obligación de restituir el precio recibido. En fin, y hay que tener en cuenta que para la acción por evicción, la acción de saneamiento por evicción tiene una prescripción de 4 años. 4 años que hay que tenerlos muy en cuenta. Si pasaron esos 4 años, ya prescribió la evicción, la acción por evicción. Y el código divide en dos, que es, dice, el 1913. La acción de saneamiento por evicción prescribe en 4 años más, por lo tocante a la sola restitución del precio, prescribe según las reglas generales. Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción o si ésta no hubiera llegado a pronunciarse desde la restitución de la cosa. Bueno, entonces yo me volví aquí un nudo porque yo estaba haciendo un repaso por otro lado. Entonces, punto.
me patearon y me metieron en el arco de la evicción. Bueno. Hay, por así decirlo, dos tipos de compraventas. La compraventa civil y la compraventa comercial. Hay compraventa civil si ninguna de las dos partes es comerciante. Y hay compraventa comercial cuando alguno de los dos es comerciante. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo sería el saneamiento por evicción en materia comercial? Tenemos que decir que el Código de Comercio es que hubo una época, ya se calmaron, que los comercialistas querían acabar con el Código Civil y aún por ahí están todavía otra vez cacaraqueando. Y entonces que solamente se hiciera un solo código, el del comercio, y que desapareciera el Código Civil. ¿Qué pretensión tan absurda, estúpida? Si la mamá de todos los códigos es el Código Civil y la mamá del Código de Comercio es el Código Civil. Entonces ellos hicieron el Código de Comercio. Entonces, tengo que decir que en cuanto a al saneamiento por evicción en materia comercial, el Código de Comercio no reglamenta esta obligación del vendedor. En varios de sus artículos habla del saneamiento y diría yo que impone una más adecuada reglamentación con los vicios redhibitorios. Sin embargo, deja grandes vacíos en la presentación sustancial del saneamiento de los vicios de derecho o los edictos. En el artículo 940 del Código de Comercio dice, reza, por aquí lo tengo anotado, dice, no tengo Código de Comercio, ustedes lo tienen, pero creo que cuando se inculpa de su parte, ¿tiene el Código de Comercio ahí? Sí, el artículo 940. Ay, doctor. sí, por favor. Acciones por evicción. Cuando el comprador al recibir la cosa alega no ser esta de la especie o calidad convenida o no ser de recibo, la diferencia se someterá a la decisión de expertos como se previene en el artículo 913, inciso segundo. Cuando sin culpa de su parte y por causa anterior a la venta sea el comprador evicto totalmente de la cosa, tendrá derecho a la restitución del precio pagado y a la plena indemnización de perjuicios. Si la evicción fuere parcial y de tanta importancia que pueda deducirse que en tales condiciones no habría comprado, podrá a su arbitrio el comprador ejercer la acción que le concede el inciso anterior o perseverar en el contrato mediante rebaja de la parte proporcional del precio o de indemnización de los perjuicios que la evicción parcial le hubiere causado. Bueno, entonces, podríamos decir, hay una parte del código que dice cuando sin su culpa, de su parte y por causa anterior a la venta, ¿sí? Algo así dice el 940 del Código de Comercio. Dice, ¿en qué parte, doctor? Cuando el comprador... No, hay una parte que diga cuando sin culpa
de su parte y por causa anterior a la venta, sea el comprador evicto totalmente de la cosa, tendrá derecho a la restitución del precio y a la indemnización. Sí. ¿Lo dice? Sí, sí, sí. Que dice Esa es cuando, la pregunta. Por favor, ayúdeme que yo no tengo el código. cuando sin culpa de su parte y por causa anterior a la venta sea el comprador evicto totalmente de la cosa, tendrá derecho a la restitución del precio pagado y a la plena indemnización de perjuicios. Ok, Bueno, ok. Entonces, hablando del saneamiento por evicción en materia comercial, podemos decir que aunque el Código de Comercio no reglamenta sistemáticamente esta obligación del vendedor, en varios de sus artículos habla de dicho saneamiento y en los mismos impone una más adecuada reglamentación con relación a los vicios redimitorios. Y repito, dejó grandes vacíos en la presentación sustancial del saneamiento de los vicios de derecho, los vicios evictos. El artículo 940 del Código de Comercio, podemos decir que la establece en sus parágrafos segundo y tercero, cuando dice, usted me lo leyó, cuando sin culpa de su parte y por causa anterior a la venta sea el comprador evicto totalmente de la cosa, tendrá derecho a la restitución del precio pagado y a la plena indemnización de perjuicios. Si la evicción fuere parcial y de tanta importancia que pueda deducirse que en tales condiciones no habría comprado, podrá a su arbitrio el comprador ejercer la acción que le concede el inciso anterior, o sea, el 940, o perseverar en el contrato pidiendo rebaja de la parte proporcional del precio o indemnización de los perjuicios que la evicción le hubiera causado. Entonces, esta norma, pues, comprende tanto el saneamiento total como el saneamiento parcial. Pero, como el Código de Comercio quedó vacío porque quisieron hacer un código superior al civil, tenemos que decir que el Código de Comercio sigue los lineamientos del Código Civil en cuanto hace referencia a la pretensión de derecho de un tercero con declaratoria judicial, en tal caso, por causa anterior a la venta. Pero hay un vacío. Y hagámonos la pregunta, ¿qué sucede cuando surge la demanda del tercero alegando un mejor derecho sobre la cosa vendida? ¿Qué sucede cuando surge la demanda del tercero alegando un mejor derecho sobre la cosa vendida? ¿Habrá o no oportunidad para la denuncia del pleito? ¿Podrá allanarse el vendedor a la demanda? Estos son preguntas sobre las cuales el Código de Comercio guarda silencio. Por ende, entonces, tenemos que suplirlas con las normas del Código Civil. Insisten todavía en que hay que hacer un Código de Comercio. El Código de Comercio es de lo más defectuoso que hay. Las acciones que se derivan del saneamiento por evicción en el Código de Comercio prescriben, según el 941, en 2 años a partir del momento en que el comprador restituye la cosa, paga el precio o purga el gravamen. Entonces, 2 años de prescripción.
Y en el otro teníamos ¿cuánto? Van a tomar desayuno. 4. Seguro. 4. 4 años, ¿cierto? Bueno, Sí, señor. Sí. Sí, no, sí, es que ya desayunó. bueno. Hay una Ah, ya me acordé. un problemita que se presenta con la prueba del pago del precio, que tenemos que acudir al Código Civil. La prueba del pago del precio corresponde al vendedor. ¿Qué dice el 1934? ¿Qué nos dirá el 1934? Si en la escritura de ventas, por Dios, el plural, ¿ustedes lo tienen también en plural? Dice si en la escritura de ventas se expresa, Quieta ahí. Otra vez, si en la escritura de ventas plural. quítele la S. Ah, bueno. ¿Por Si qué en la van a? escritura. Ajá. Es que dice, si ve primero, singular. Sí en la escritura. Sí en la. Y después dice ventas. Entonces singular y plural, ¿no? Porque si fuera, sería si en las escrituras de ventas. Pero si está en singular. Si en la escritura de venta. Entonces ahí sobra una S. Suprímansela. Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, no se admitirá prueba alguna en contraria, sino la nulidad o falsificación de la escritura. Y solo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores. Entonces esa es la constancia del pago del precio. Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio, prueba en contrario, la nulidad o la falsedad de la escritura. No hay nada más que hacer. Entonces, y solo en virtud de esta prueba habría acción contra terceros poseedores. Entonces, ¿en qué caso estamos? En la resolución de la venta por el no pago del precio. Porque si no se pagó, pues hay que resolver el contrato de venta. Entonces, habría que iniciar el proceso de resolución. ¿Cuáles son los efectos de la resolución? ¿Ustedes se acuerdan en obligaciones? La resolución nos retrotrae para el momento en que estamos contratando y nos obliga a las restituciones mutuas. Entonces, ¿cuáles son esos efectos de la resolución? Que el comprador devuelve la cosa al vendedor y el comprador, perdón, y el vendedor la parte del precio que hubiere recibido. Si yo compré y tengo la cosa y ya la pagué, entonces la resolución me dice a mí, vuelvan a como estaban antes de contratar, que es la pelea de los novios. Me devuelves el mechón de pelo que me cortaste allá en la finca de tu mamá. Y la otra, me devuelves los mocasines, los zapaticos que te regalé. Entonces devuelve. Entonces, el comprador devuelve la cosa y el vendedor devuelve el precio. O sea que las cosas vuelven a su estado anterior, como si no se hubiera
contratado. Hay unos problemas ahí que se presentan, que si el vendedor puede retener o no las arras. Pero es que las arras tienen 3 interpretaciones, como señal de quedar convenidas las partes, como parte del precio. Entonces, en cuanto a las arras, la doctrina está de acuerdo en que el vendedor puede retener las arras, menos si se dieron las arras como parte del precio. Bueno. Me desordené, me fui para otro lado en este repaso que veníamos haciendo del contrato de compraventa. Entonces, la compraventa requiere de todos los requisitos de validez para el acto o contrato. Esos requisitos son La intención de transferir el dominio, la cosa, el precio, y si alguno de ellos falta, el contrato desaparece o degenera en otro diferente. Esos requisitos son los contemplados en el artículo 1602 del código, o el 1502 creo que es, capacidad, consentimiento, objeto, causa, lícita. Es el 1502 porque el otro es la ley del contrato. Capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Estoy buscando en el artículo 1502. 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad es necesario, primero, que siga legalmente capaz, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Exacto. Sigamos entonces con el repaso de la compraventa. De la definición de la compraventa nos lleva a determinar las características de ese contrato. A cargo del vendedor dar la cosa. Como consecuencia de la obligación de dar, surge la de entregar. Entonces, cuando el código dice dar una cosa,
entendamos transferir. Entregar, dar una cosa, es transferir. Y de esa obligación surge la del saneamiento que veníamos analizando. Y el saneamiento de los vicios ocultos o de la evicción. Entonces, en el código encontramos la definición de compra-venta en el 1849. El 1849 nos define la compra-venta como un contrato en que una de las partes se obliga a dar, o sea, a entregar, a transferir, y la otra a pagarla en dinero. El dinero que se da se llama precio. Aquí necesitamos hacer una diferencia con el código francés. En el Código Civil francés, el mero contrato, la mera escritura pública, transfiere el derecho de dominio. Nosotros no, porque Andrés Bello le dio por meter el título y el modo. Entonces, necesitamos, sí, igual que en el derecho francés, el contrato, el título, la escritura pública. Pero esa escritura pública hay que llevarla a registro para que allí opere el modo, y el modo llamado tradición. Entonces, hay que entender por qué en Colombia vale la venta de cosa ajena según el 1871. Busquemos el 1871. ¿Qué nos dice? La venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extinga por el lazo del tiempo. Entonces, los franceses se preguntan, oiga, pero si la cosa no es suya, usted no puede venderla. Porque para poder venderse necesita ser propietario. Y si usted no es propietario, ¿qué derecho de propiedad transmite? Entonces el problema que entre nosotros, como el simple contrato no transmite la propiedad, puede una persona vender la cosa a otro y adquirirla antes de verificar la tradición. Ahí está la diferencia. Entonces yo le puedo vender una cosa que no es mía. El contrato solo produce obligaciones, pero el simple contrato no transmite la propiedad. ¿En qué momento transmite la propiedad? Cuando yo la llevo a registro. Ahí se verifica el modo. Entonces, si para el momento de la venta yo no era el dueño, la venta de cosa ajena vale como contrato. Pero para perfeccionar esa venta necesitamos del modo. Entonces, es importante que antes de meter la escritura de venta de la cosa ajena, yo ya me haga dueño de la cosa vendida, para que cuando esa escritura llegue al registro, opere la tradición. ¿Sí me están entendiendo eso? Sí, señor. Entonces, si el vendedor no es verdadero dueño de la cosa, no obstante lo cual la entrega, no ha podido transferir por la tradición otros derechos que los que dicho vendedor tenía sobre la cosa. Puede ser que le transmita la posesión o la tenencia. Entonces,
¿qué le transmití? Posesión, tenencia. Y entonces, si no le vendo, pues el comprador tiene la opción de quedarse ahí por el tiempo de prescripción. Sin embargo, si el vendedor no hace entrega de la cosa, tiene el comprador una acción para obligarlo a entregar. Entonces, para que el vendedor cumpla su obligación, es importante, es indispensable que dé la cosa. Él contrajo una obligación de dar y tiene que cumplirla. Y entonces, para hacerlo, tiene que hacer la tradición. Y si es inmueble, tiene que hacerse la inscripción del título en la oficina de registro. Y debe procurarle al comprador la posesión pacífica y útil de la cosa. Esto es lo que llamamos propiamente entrega de la cosa. Y es a lo que se va a referir más adelante el artículo 1880. Las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición y el saneamiento de la cosa vendida. La tradición se sujetará a las reglas dadas en el título sexto del libro segundo. Entonces, no solamente debe entregar, sino que debe procurarle la posesión pacífica. Esto es lo que se llama entrega. Entonces, si las obligaciones del vendedor son dos en una, hacer tradición y entregar, es claro que el cumplimiento de solo una de ellas no permite decir que dicho vendedor haya dado estricto cumplimiento al contrato. Hagámonos una pregunta. ¿Significa esto que en caso de que el tradente no sea verdadero dueño de la cosa, puede el comprador, por el simple conocimiento que llegue a tener de esa falta de dominio en el vendedor, puede demandar a este para que se declare resuelto el contrato por incumplimiento? Esa es una bonita pregunta. En esto yo sigo a Pérez Vives. El maestro dice claramente que verificada la entrega y asegurado el disfrute de la cosa al comprador, dice Pérez Vives, es necesario por una incongruencia del código, que es necesario que el vendedor o un tercero vengan a molestar a ese comprador para que resalte el incumplimiento de la primera parte de la obligación, que es dar. Y entonces el vendedor queda obligado a prestarle auxilio a su comprador, porque tiene que garantizarle el dominio y la pacífica posesión de la cosa. Entonces eso es una garantía que solamente la puede cumplir quien es dueño, porque la obligación de dar significa transferir el dominio o la propiedad, y es una obligación que solo puede contraer quien es el dueño de la cosa. En cambio, la obligación de entregar, simplemente un acto material. Vea, vaya mijo, aquí están las llaves, entréguele la casa a don Arturo. Entonces, la obligación de entregar no transfiere el dominio de la cosa. Esa obligación la puede contraer cualquiera, quien no es dueño. Entonces, significa el hecho de pasar la mera tenencia de una mano a otra o la posesión de una mano a otra. Aquí hay un error porque el legislador
empleó la expresión dar en vez de entregar. El contrato, el solo contrato, no transmite la propiedad, genera dos obligaciones, dar y entregar. Ya sabemos que se da la cosa a través de una escritura pública y el registro. Bueno, además de la intención de transferir el dominio, son requisitos esenciales la cosa y el precio. Porque si uno de ellos falta, pues ya no hay compraventa. Si no hay cosa, si no hay precio, el contrato desaparece o puede de pronto degenerar en otro. Y entonces yo les decía que por otra parte la compraventa está sujeto a los requisitos generales de todo contrato. ¿Cuáles son esos requisitos? Consentimiento, capacidad, objeto y causa. Entonces, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Así lo define el 1849 del Código Civil. ¿Qué dice cómo, niña lectora? Dice concepto de compraventa. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Bien, entonces, queda claro que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Así lo define el 1849. ¿Y la tradición qué es? Es un modo de adquirir, porque así nos lo estableció Andrés Bello. Es un modo de adquirir el dominio de las cosas. Consiste en la entrega, en la transferencia que el dueño hace de la cosa a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Por lo menos así lo define el 740 del Código Civil. Entonces, por esencia, el contrato de compraventa origina dos obligaciones recíprocas: dar una cosa y pagar el valor de esa cosa en dinero. Entonces, la simultaneidad de estas dos obligaciones es lo que conforma el contrato. Si llega a faltar una, si falta la cosa, si falta el precio, pues no hay contrato de compraventa o de pronto nos genera otro contrato diferente. Entonces, el saneamiento obvio de la cosa vendida es consecuencia de la obligación de entregar. Y entonces la tradición exige en el tradente, por un lado, la propiedad de la cosa y por otro, la intención de enajenarla. Entonces, si falta una de estas cosas, no hay enajenación. Si falta la propiedad de la cosa en el tradente, no hay tradición. Por lo mismo, no hay enajenación. Bueno. La compra-venta, pues hay que diferenciarla de otros contratos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre compraventa y arrendamiento? Es una cuestión de hecho que el juzgador debe resolver con este criterio. La finalidad de la venta es la
transferencia de la propiedad de la cosa vendida mediante el pago que el comprador haga o se comprometa a hacer del precio. Esa es la finalidad de la venta. La finalidad del arrendamiento es permitirle al arrendatario el disfrute de la cosa sin que se disminuya su valor y sin que llegue a ser propietario de ella. Entonces, el uno permite el disfrute de la cosa y el otro transfiere el derecho de dominio. Bien. Tenemos entonces algo muy claro, que la compraventa de bienes inmuebles es solemne. ¿Por qué? Porque la compraventa de bienes raíces, servidumbres y sucesiones no se perfecciona sino mediante el otorgamiento de una escritura pública. Así reza el 1857. Entonces, mientras no haya escritura pública, no hay contrato de compraventa. Entonces, un contrato de compraventa de un bien raíz hecho por escritura privada es inexistente. ¿Por qué? Porque no se ha perfeccionado. Y además, el 1760 es muy claro porque no admite otra prueba del contrato que no sea la escritura pública debidamente registrada. Entonces, sobre este punto yo pregunto, si se vende por escritura pública un bien raíz y los contratantes por acto posterior otorgado en escritura privada declaran que la compraventa, que la compra debe entenderse hecha a favor de un tercero que la acepta. Aquí, ¿qué se nos presenta en esta última venta? ¿Sí ven la pregunta? Si se vende por escritura pública un bien raíz y los mismos contratantes por un acto posterior otorgado en escritura privada declaran que la compra que hicieron debe entenderse hecha a favor de un tercero. ¿Vale eso? ¿Vale esa manifestación? No, señor, porque el contrato cuando se hace un contrato de compraventa privado es inexistente. Quien está arriesgando es el nuevo Pero comprador. a ver, la primera, la escritura, sí se hizo con todas las de la ley. Sí, el que está arriesgando es el posterior como tal, porque no se hizo entrega de la tradición, pero no se ha registrado en instrumentos, por tanto, eso es inexistente. Y no vale nada para el tercero porque este no tuvo nada que ver en el primer contrato que sí estuvo por escritura pública. Exacto. Ese tercero no figuró en la escritura pública que hicieron A y B. Entonces, esa posterior aceptación del tercero no constó en la escritura pública. Por consiguiente, no ha podido perfeccionarse la compraventa realizada a su favor. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Contrato inexistente. Bueno, no, el contrato sí existe. A ver, piense, exprímase el cerebro. El contrato existe, solo que no se hizo como Dios manda, ¿cierto? La otra es, usted puede pedir como sanción
la inexistencia del contrato. ¿Existe como sanción la inexistencia? No. En nuestro ordenamiento no existe la inexistencia como sanción. Entonces hay que pedir es la nulidad y la nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque aun cuando en la primera se llenaron todas las exigencias legales, la compraventa se realizó muy bien y después en un escrito privado dijeron que debía entenderse hecha en favor de un tercero que, como usted muy bien lo dijo, un tercero que para nada figuró. Entonces esa posterior aceptación no constó por escritura pública, por consiguiente no se perfeccionó y entonces hay que pedir la nulidad absoluta, que es la sanción que tenemos reconocido en nuestro ordenamiento. Doctor, pero en el caso de que se quiera desistir de ese contrato como tal, porque se pudiese hacer o corregir la acción a través del registro de la escritura en instrumentos públicos nuevamente, y ahí quedaría también registrada una segunda venta. Pero un momentico, es que la aceptación del tercero no está en la escritura pública, está en un escrito privado. Sí, sí, señor. A lo que yo me refería era que el objeto legal se realizó en la primera escritura porque el procedimiento está correcto. Correcto, eso esa está al pelo. Cuando ese tercero le va a comprar a estas personas que adquirieron legalmente ese bien inmueble, pues sigue el conducto regular sobre hacer un nuevo contrato y registrarlo en instrumentos, pues Bueno, entonces si ya se hace otra escritura pública donde el dueño le vende a ese tercero, pues sí hay una venta. Sí, pero es que el asunto es más sutil, es que el asunto es que muy bien, usted y yo compramos una casa y la hacemos por escritura pública con todas las de la ley, ¿cierto? Y la registramos. Pero después usted y yo, en una escritura privada, declaramos que la compraventa que hicimos debe entenderse hecha a favor de un hermano suyo. Y un hermano suyo que en ese escrito privado lo acepta. Entonces, la pregunta es, en esa última venta, hay una nulidad absoluta. En la primera se llenaron las exigencias legales, pero en la segunda no, porque... ¿Se pudiese entender esto como una estafa? ¿Pudiese...? Sí, claro, puede ser una estafa, puede ser. En todo caso, allí las consecuencias están muy claritas, allí no hay nada. Esa venta es nula, de nulidad absoluta. Bueno. Se presenta lo que comúnmente se llama compra de mejoras. La pregunta es, ¿la compraventa de mejoras necesita escritura pública? No, señor. De acuerdo. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no está sujeta a las formalidades, no es una compraventa. Exacto. No está sujeta a la formalidad de la escritura pública. Entonces, ¿ante qué fenómeno nos encontramos? A ver, usted me presta su cabaña y en esta época de lluvias, yo me voy para su cabaña que me la prestó y por las noches terrible. Llueve y eso le entra agua por todas partes, se moja dentro de la cama, se mojan los muebles, la salita, etcétera, etcétera. Entonces, usted me prestó la cabaña y yo soy muy amigo suyo, entonces yo
vengo y me consigo al día siguiente obreros y le digo, mire, repárenme ese techo, arranquen todas esas tejas, cambien todas esas telas asfálticas, métanle nuevo, métanle, póngale teja, póngale, hágale, y meto 15, 20 millones en reparaciones a la cabañita que usted me prestó. La pregunta es, ¿usted me debe pagar esas mejoras o no? Porque al fin y al cabo la cabaña es suya y yo le he mejorado su cabaña. Entonces, ¿esas mejoras son suyas? Tuvo que haber hecho un acuerdo previo con el propietario No, para... no, 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 yo no, yo de debe buena, pagar la mejora. yo de Debe buen pagar la amigo mejora. salí, llamé a obreros y trajeron tejas, todo, que le metieron 20 millones y arreglé el problema de goteras y todo eso. Ah, entonces sí tiene que hablar con Profe, el... la persona que se le prestó la finca, el dueño le tiene que pagar a él. Estoy de Debe pagar acuerdo, la mejora porque si no estoy de estaría acuerdo. Y si no, ¿por qué tengo que pagarle? porque estaría ante Profe, enriquecimiento sin justa causa. De acuerdo, porque si no incurro en una fuente de responsabilidad, una fuente de las obligaciones modernas, de ellos serán para acá, que es el enriquecimiento sin causa. Y el autor del enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones es Álvaro Pérez Vives. Entonces, yo tengo que pagar porque yo me empobrezco y usted, dueño de la cabañita, se enriquece. Entonces yo tengo que pagarle porque si no habría un enriquecimiento sin causa. Pero esa venta de todo eso que se le hizo a su cabañita debe hacerse por escritura pública. No, Estoy de acuerdo. No, ¿por qué? Bien. porque es un acuerdo, no, porque no necesita ir a hacerse un registro ni nada de eso, sino que fue como un acuerdo entre... No fue acuerdo. No fue un acuerdo. profe, Yo llegué. sería, él Aquí simplemente lo hizo sin... Sí. Aquí hay una agencia oficiosa. Esa es la profe, figura. Yo actué como agente oficioso. Fui y compré todos los materiales, contraté obreros y le arreglé la cabaña a usted. Y usted quedó con una cabaña divina. Claro, le emití 20 millones. Entonces usted no se puede enriquecer a costa mía. Habría enriquecimiento sin causa. Entonces usted me tiene que pagar. Pero ya la pregunta es otra. Para que usted se haga dueño de todo eso, tenemos que hacer la compraventa de mejoras por escritura pública. no No señor, es porque una formalidad. no sería una accesión, o sea, lo accesorio seguiría lo principal en este caso. Sí, pero explíqueme, usted lo dijo, ¿por qué? Estoy de acuerdo con usted. Estamos ante un fenómeno jurídico distinto, la accesión. ¿Qué es la accesión? Lo que se une a lo que, ay, no me acuerdo bien. Es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. ¿No? Entonces, muy bien. Ustedes tienen la idea y ahorita lo dijeron muy bien. La accesión es un título y un modo al mismo tiempo. Mire, aquí está el quiz de la cosa. La accesión es un título y un modo al mismo tiempo de adquirir el dominio. Es un título constitutivo de dominio, según el 765, inciso 2. Es un título constitutivo de dominio, según el 765. Y es un modo de adquirir por el cual, como lo dijeron ahorita, el dueño de la cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se le junta, según el 703. ¿De acuerdo? Bueno, pero compliquémoslo un poquito más. Está el lote de terreno. En ese lote de terreno se construyó
Entonces, cuando lo construido pertenece a una persona distinta del dueño. Es decir, cuando el terreno en que se ha construido pertenece a una persona distinta del que construyó, ¿quién se hace dueño del edificio? El dueño del lote donde se construyó. Sí, señora. ¿Y cuál sería la explicación? Se hace dueño por accesión. Exactamente lo mismo. Entonces, hay otro principio ahí que ustedes tuvieron que haberlo estudiado en obligaciones, que reza y dice, superficie solo cedit. El dueño del terreno se hace dueño del edificio o de la plantación, como usted lo dijo, en virtud de la accesión. Ahí hay una expropiación instantánea, como lo califica Yoserá. Entonces, el propietario de la tierra llega a hacerlo de todo lo que se construyó o se plantó. Pero igualmente, yo debo indemnizar al que sembró, al que edificó. Sí, debe pagarle porque si no sería un enriquecimiento sin justa causa. De acuerdo, esa es la razón. Entonces, y lo que se paga ¿a qué título? ¿Oneroso? No. Profe, discúlpeme, o sea, que no se requiere de escritura porque es por accesión, ¿esa es la respuesta para eso? Para la respuesta es para eso, de acuerdo. Sí. Que si usted es la dueña del lote y yo vengo y hago un edificio, entonces usted, por el fenómeno de la accesión, se hace dueña del edificio. Y en razón también de otro principio que reza superficie solo cedit. Pero dígame una cosa, usted es dueña del lote, se hace dueña del edificio donde yo invertí 100 millones de pesos. De acuerdo, se hace dueño, ¿cierto? Y la cosa queda así. Usted sigue orondita, viviendo como vive y teniendo ya en su lote un edificio y yo quedo viendo un chispero. ¿Cómo me resuelve usted eso siendo jueza? Profe, se haría a título de indemnización, ¿no? Porque se supone que le está pagando lo que él ya hizo, más no a título de compraventa porque no le está... Exactamente. Entonces hay que indemnizarlo. No es contrato de compraventa. Muy bien. Entonces, sigan otros principios que resta superficie solo cede y deme otro que es correlativo. Superficie solo cede, se lo aplicamos. Y otro que es correlativo. ¿Se acuerdan? Accessorium sequitur principale. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, el edificio sigue la suerte de lo principal, que es el lote de terreno. Pero entonces yo debo pagar las mejoras que se hicieron. Yo tuve un caso lindísimo sobre eso. Qué caso tan hermoso, precioso. Yo no sé si ustedes quieren que yo se los cuente. Oigo.
Oigo. Sí, porque eso nos sirve para la Dale, experiencia, profe. sirve muchísimo. Sí, señor. Dele, profe. Claro que sí, nos encantan las historias de la vida real. Bueno, miren, un señor, Horacio Londoño Ochoa, yo les doy nombres reales. Horacio Londoño Ochoa, un comerciante, un antioqueño, comerciante establecido en Villavicencio. Él tenía ya en Villao una finquita y tenía ganado. Pero en época de invierno se inundaba la finca. Y entonces él necesitaba de una finca en alguna parte alta donde no hubiera inundaciones. Y entonces él encontró una finquita en Acacías. Una finca inmunda, horrorosa, eso era un rastrojo de finca. Y por ahí pasaba un riachuelo. Un riachuelo. Entonces, muy bien, se celebró una promesa de contrato. Y después de celebrar la promesa, se le dijo al prometiente vendedor, mire, hemos resuelto pagarle todo. No hagamos promesa de venta. Hagamos la escritura de una vez, le pagamos todo el precio. Entonces llegó y dijo, miren, hagamos una cosa, sí, denme un año para cumplir, tomen posesión de la finca y dentro de un año yo corro la escritura pública. Dije, bueno, entonces hagamos la promesa de venta. Entonces hicimos la promesa de venta donde se aclaró, se dijo que el precio era tal y que se pagaba el precio. Y que la entrega no la hacía entre un año. Ese señor en un diciembre, una época más o menos como esta, hizo una fiesta en la nueva finca, en esa finca que era un rastrojo. Hizo una fiesta y nos invitó a varias personas. Yo fui por ser su abogado. Fue un ingeniero, un geólogo, y un sábado a las 5 de la mañana cogió un caballo y se fue a recorrer la finca. Oiga, eso fue a las 5 o 6 de la mañana y regresó a las 10 de la noche. Nosotros creímos que ya lo habían secuestrado, quién sabe. Entonces llegó a la mesa del comedor y empezó a sacar tierra de los bolsillos y empezó a hacer montoncitos. Y cogió un vaso con agua. Dijo, don Horacio, usted sabe qué compró, usted sabe qué tiene aquí. Pues, tengo una porquería de finca, un rastrojo ahí, pero bueno, ahí me sirve para tener los animales. No, don Horacio, usted tiene la fábrica de ladrillos más grande de Colombia. Eso de decirle a un pequeño comercial. Vení, hombre, explícame, ¿cómo es ese hombre? Explícame, pues, que no te entiendo. Dijo, mire, estos montoncitos de tierra los he extraído de aquí, de su propia finca, mire, de esa montañita y de ese elevadito de ahí, he sacado todo esto. De este montoncito, con el agüita que corre por su finca, podemos hacer 8 o 10 ladrillos de distinta calidad. Yo mañana le voy a demostrar la calidad. Domingo por la mañana, sí señor, en la mesa del comedor había como 10 o 12 panelitas donde uno veía el ladrillo de la peor calidad a la óptima calidad. Y dijo, mire, don Horacio, usted puede aquí hacer una fábrica de ladrillo. Y esto, mire, esto lo acabo de hacer en el horno de aquí en su cocina. Entonces me dice, abogado, ¿puedo hacer la fábrica de ladrillos que este señor me dice? Pues, ¿qué digo yo? No falta sino la entrega, ¿no? Que entregue. Sí, don Horacio, tranquilo. Usted puede hacer su fábrica y al año le decimos a este señor, le respetamos eso, al año le decimos que vayamos a la notaría pues a correr la escritura pública. Ese señor trajo técnicos que miraron y sí, empezó la fábrica. Al año ya había una fábrica de ladrillos, qué belleza de ladrillos, los que conocen a Casillas, allá hay una fábrica de ladrillos.
esa fábrica de ladrillos se hizo lo más de linda, se estaba pues terminando de hacer. Cuando llegó el momento de hacer la escritura pública, el hombre se presentó con el abogado a la notaría y dijo, yo me presento como mero formulismo, pero no corro la escritura pública porque me siento enormemente lesionado en el precio. Esta finca la vendí por tanto, y mire, acá hay una fábrica de ladrillos que vale 200 millones de pesos en este momento. A mí me tienen que completar el precio de venta. Entonces, inició un proceso de rescisión por lesión enorme. Ese proceso duró 2 años en primera instancia. En la primera instancia me lo gané y apelaron y se fue para el tribunal. En el tribunal duró 5 años. Y por desgracia le tocó a un magistrado que venía de ser juez de instrucción criminal, un juez penal. Lo metieron de magistrado de la sala civil. Pues, esos son los adefesios que uno encuentra en la justicia. En los 5 años este hombre presentó 4 proyectos de sentencia y los 4 proyectos sus compañeros de sala se los rechazaron. Yo, mamado, decidí un día irme a mi licencia a hablar con los magistrados. Le digo, dígame, cuéntenme una cosa, este es un asunto tan sencillo que ya llevamos 5 años. Sí, doctor, el asunto es muy sencillo, lo tenemos muy clarito. Pero resulta que nuestro colega, que no sabe derecho civil, nos ha presentado ya 4 proyectos y nos acaba de presentar el último y 5º proyecto y ya nos da pena con él. El próximo proyecto, venga como venga, se lo firmamos. Le digo, oiga, pero ¿cómo así? Si yo no le explico, venga como venga, se lo firmamos. Pero eso no se puede resolver. Sí, no se puede resolver así, pero estamos mamados, usted también está mamado, quítese ya ese cliente encima. Y un momentito, pero es que ahí hay en juego muchas cosas. Entonces, una de las cosas que yo a los magistrados, miren, pues si lo vamos a resolver, ahí hay unas mejoras que valen más de 200 millones de pesos, piensen en eso. Ese señor, si le entregamos la finca, él no se puede enriquecer a costilla nuestra. Dijo, pues sí, todo eso tendremos que tenerlo en cuenta. Tiene que, sí, pero únicamente pagamos las mejoras necesarias. Entonces el problema es que una fábrica de ladrillos será necesario a un lote. El lote de terreno para su subsistencia necesitaba la fábrica de ladrillos. La respuesta es no. Pero yo cañé a los magistrados me dijeron, sí hay que pensar en esos perjuicios. Finalmente les dije, cuéntenme una cosa. Este magistrado compañero de ustedes, ¿a quién respeta? Él respeta y adora a Hernando Davis Echandía. Hernando Davis Echandía fue, y aún seguirá siendo, ¿no?, el gran maestro del derecho procesal civil. El hombre que más sabe de derecho procesal civil. Y su mejor discípulo en este momento es Jairo Parra Quijano, el hombre que a mi juicio sabe igualmente el derecho procesal como Hernando Davis. Entonces, él dijo, Hernando Davis en persona. Yo fui a la oficina, le dije, oiga, maestro Álvaro, miren la que estamos. Dijo, oiga, Edgar, ¿y cómo no le han resuelto ese problema tan claro? Dije, no lo ha resuelto. Dijo, por Dios, qué desidia de tribunal. Entonces le expliqué y me dijo, mire, a usted le va a tocar hacer una cosa. Conquístese a Hernando Davis y dígale que lo ayude en ese caso. El maestro Pérez lo llamó. Hernando, mira, tengo aquí al doctor Edgar, tú lo conoces, Mira, sí, él tiene el siguiente problema. Entonces Pérez Vive se lo explicó. Y entonces ya solicitó el Pérez Vive, le dijo, mira Hernando, ¿por qué no haces una cosa? Bájate con el doctor Edgar a Villavicencio y habla con esos magistrados a ver si profieren ya la sentencia aclarando esa apelación. Resuelvan la apelación. Entonces Davis aceptó ir conmigo.
Entonces nos fuimos, Hernando Davis y yo, a Villavicencio. Él llegó al tribunal y de una se le metió al magistrado, el magistrado bruto, obtuso, que no entendía. A mí me explican los otros magistrados que cuando Davis Echandía entró al despacho de ese magistrado, ese le iba dando un yello, casi se orina a goticas ahí, de la admiración, y no podía creer que semejante autoridad en derecho procesal estuviera en su despacho. Davis se demoró unas 4 o 5 horas hablando con el magistrado. Cuando salió, dije, doctor Hernando, ¿cómo le fue? Dijo, pues, doctor Edgar, yo creo que bien. A mí me da la impresión de que me fue bien. Nos fue bien a usted y a mí. ¿Y por qué lo dice, doctor Hernando? Dijo, porque es que me dijo que le hiciera la sentencia. Y yo se la redacté y quedó hecha. Entonces, esa noche nos fuimos a comer y le dije al maestro Hernando, ¿yo qué le debo? Me dijo, no, esperemos a que salga el fallo. Y si el fallo sale como queremos nosotros, entonces usted me paga honorarios. De lo contrario, no. Sí, señor. Salió la sentencia igualita como la hizo. Es que él la dejó escrita, la dejó hecha. No había sino que firmarla. No había sino que hacer sala, explicarla y los demás magistrados firmaban. Así sucedió. Ya con el fallo en el bolsillo, yo invité a Hernando Davis a comer a la Fragata. Y ahí después de 2 botellas de whisky, dije, doctor Hernando, ¿qué le debo? Yo había pedido a mi cliente, a Horacio Londoño, que me pagara los honorarios que yo creía que costaba ese negocio tan complicado. Miren, esto es la cosa que más me ha dolido a mí en la vida. Yo cobré por 7 años de trabajo, 500 millones de pesos. 2 años en primera instancia y 5 años en segunda instancia. Fueron 7 años de trabajo. Mi cliente satisfecho me dio el cheque. Dijo, doctor, le agradezco, tome sus honorarios. Yo estaba feliz, dichoso. Me había ganado un montón de dinero. Nunca me habían pagado honorarios tan altos. Entonces invité a Davis y en plena comida le dije, doctor Hernando, ¿qué le debo? Me dijo, muchachos, es un negocio muy jodido, muy delicado. Tú hubieras perdido un montón de plata a tu cliente y hubiera quedado en la pobreza. Y no solamente son los argumentos de derechos, sino que ahí estaba el nombre mío, el prestigio mío. Eso fue lo que más resultados dio. ¿Será que me das 500 millones? Yo tenía el chequecito doblado en el bolsillo del pañuelo del saco, saqué, le dije, maestro, venga, se lo endoso, se lo endosé y se lo entregué. De modo que por una mano salieron, por la derecha los entregué. Sí, me gané el pleito, pues ganarse el pleito es decir mucho. Me gané el pleito, quedé con muy buena fama y buen abogado, pero ni un centavo. Triste, ¿no? Terrible. Tenaz. Pero bueno, esos son los gajes del oficio. ¿Cómo les parece la experiencia? No, qué dolor. Dios Tenaz. mío. 7 años de trabajo para No. perderlos. No. Y no es nada, sino que después los hijos de Horacio Londoño, hijos de papi y mami, unos bandidos sinvergüenzas. Uno, pues, se casó bien, pero la señora interesada no ha hecho sino sacarle plata todo el tiempo. El otro, un gordito que lo único que hizo fue celebrar matrimonios. Él murió hace poquito, creo que 7 matrimonios y dejó hijos regados. Y el otro también murió hace poquito, hace como un mes, algo así. El caso es que estos no hicieron sino vivir, disfrutar de lo que les produjo la finca
y de la fábrica de ladrillos que aún sigue siendo ya de la viuda de Horacio Londoño Ochoa. Ella es la dueña de esa finca, porque de los 3 hijos, 2 murieron. Entonces queda uno vivo, pues que no ha querido administrar la finca, y esa ladrillera, pues van a tener que venderla. Yo les pedí que me reajustaran mis honorarios. Le expliqué lo sucedido. Me dijeron, no, doctor, eso fue en riesgo. Usted corrió, usted contrató a Davis, usted respondió a Davis. Nosotros no contratamos a Davis. Nosotros no teníamos ninguna relación contractual con Davis. Por consiguiente, esa plata usted se la dio. Es la plata suya por haber contratado a Davis. ¿Quién le mandó contratarlo? Yo les dije, miren, pero es que si yo no lo hago, la fabriquita se hubiera perdido. Y el profe no le contó a Davis que se había ganado eso, solamente eso. No le dije nada a Davis. Al menos que pagara la cuenta de la fragata, porque bien costosa. Sí, no dije nada más a Davis. Porque, pues, ¿qué le digo yo a Davis? Y déjenme que decirles que ustedes han visto a un caimán vomitando. Nunca, ¿no? Jamás. Bueno, ese es el símil que yo pongo. Hernando Davis era carero a morir y el plata que cogía no la devolvía. De modo que, no, y además, pues yo no. ¿Con qué cara le digo yo, oiga, maestro, devuélvame los honorarios que le pagué? O vea, deme una parte, partamos. No. Eso fue lo que me cobró. Pero en fin, bueno. Eso me sirvió porque después mucha gente empezó a buscarme, se regó la bola de que después de 7 años yo había ganado el proceso. Entonces eso me sirvió como de publicidad. Bueno, y ya, qué rico, yo hubiera querido seguir con ustedes hasta las 12 del día. Ya faltan 10, 12 minutos para las 10. Ustedes tienen clase y yo no tengo derecho a quitarle tiempo al otro profesor. Entonces, seguimos. Pero entonces, ¿cuándo es que el examen nuestro? Ya pasó, profe. Ya lo tuve. Era hoy, profe. ¿Era hoy? Era hoy. Era hoy, bueno. Entonces, mañana lo hacemos. Para que ustedes me pidieron que un repaso. Y yo empecé a repasar la compraventa y nos metimos pues, por allá con el saneamiento y los problemas. Gracias, profe. Entonces, mañana entonces sí, impajaritablemente, hacemos examen sobre compraventa y ¿cuál es la otra? Hipoteca. La hipoteca, perfecto. Bueno, muchachos, qué rico verlos. Bueno, Cuídense gracias, mucho. profe. Feliz tarde. Gracias, Igualmente. profe. Gracias. Chao, Gracias. doctor. Buen día, Gracias. Chao, chao. Que esté bien. Gracias. Feliz tarde. Gracias.